Dios, buenas noches. Amigos, como todos los domingos, esto es Rey con Barba y vamos a comentar las principales noticias de la semana, pero vamos a empezar... Vamos a empezar con algo de humor. Sí, humor, efectivamente. Se trata de una historia de amor que se hizo pública hace 2 días. A ver, por favor, producción. ¿No? Estamos abrazando los sueños y la esperanza de su pueblo que lo eligió. Usted es el papá de la libertad. Soy la mamá de todo el Perú y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Sí. Nos reímos porque si este fuese el caso, creo que todos los peruanos clamarían por ser huérfanos, ¿no? Pero en mi caso yo soy una persona romántica, generosa, ¿no? Y les deseo la mejor de las suertes. Eso sí, cuidado con reproducirse. Eso sí está prohibido, ¿no? En ese caso, por única vez, yo estoy de acuerdo con el control de natalidad. Dios santo. Qué barbaridad. Y lo otro que no deja de ser chistoso es lo de Evo Morales, que ha estado fregando esta semana porque él quiere ingresar al Perú. Él quiere estar con sus hermanos de Puno, Apurímac y del Cusco. Y la verdad es que Evo sueña con anexar Puno. Sueña con convertir a Puno en una república independiente. Y tiene ahí algunos seguidores que son virtualmente traidores a la patria. Yo lo que digo es que en lugar de felicitar al juez que le ha impedido su ingreso al Perú, deberían permitirle que entre, ¿no? Así podemos procesarlo por atentar contra la soberanía nacional y de repente podríamos encarcelarlo en el frontón para que tenga vista al mar, que es con lo que realmente sueña el pobre Evo Morales, ¿no? Bueno, y otra que aunque usted no lo crea, amigos, nada menos que ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz el presidente Gustavo Petro. El comandante Cacas. ¿Sabes sí. por qué, no? Sí, porque todos los secuestrados estaban en huecos. Y él era famoso porque sobre las tablas se bajaba el pantalón y hacía sus necesidades sobre ellos. Un auténtico miserable, ¿no? Miserable. De la peor ralea, ¿no? Pero así son los pueblos, pues, raros, misteriosos, y siempre luchan por sus derechos en el bando de sus peores enemigos, ¿no? Que es el caso de Petro. Ha sido presentado por el diputado ecologista noruego Rasmus Hansson. Este Hansson afirma que Petro, nada menos, fíjense, es una inspiración para el mundo porque promueve una política de paz y promueve que la negociación, y muestra, perdón, que la negociación con terroristas, actores armados los llama, es un medio eficaz para reducir la violencia. Este miserable, ¿no? Bueno, se repite pues el caso de Juan Manuel Santos, ¿no? Ese presidente colombiano que decidió hacer el acuerdo de paz, es decir, decidió negociar con los de la FARC, con los terroristas de la FARC, diciendo que era el único camino para conseguir la paz para Colombia, ¿no? Y así está Colombia, por supuesto, ¿no? Bueno, igualito, ¿no? Candidato al Premio Nobel de la Paz, que el no miserable de Petro. Porque la revista Times, allá por 1937 o 38, ¿no? Propuso a Lenin, perdón, a nada menos que a Hitler como candidato al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, esas cosas han pasado y seguirán pasando. Pero ahora sí una cosa realmente, verdaderamente alegre. Estamos comentando cosas jocosas, pero esto sí que es verdaderamente alegre. Unas cortísimas escenas de un video más largo, por supuesto, de San Juan Pablo II, el Papa, riendo de muy buena gana ante el show anual que le hacía el famoso payaso Japo. Son 40 segundos, escúchalo. Como es electrónico hay que atacarlo a la red, enchufarlo, vamos. Bueno, ¿dados? ¿Listo? Grupo energía eléctrica. Monto voltaje. Este es uno de los papas más importantes de la historia.
Y Rafael quería sacarlo en una escena humana, donde se divierte como todo el mundo, ¿no? Pero este Papa hizo posible vencer a los comunistas en Polonia, y fue fundamental para acabar con la Guerra Fría y para la derrota de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso es que lo quisieron matar, casi lo logran, ¿no? Junto con Reagan, Margaret Thatcher, sí, y Gorbachev, el mismo Gorbachev, ¿no? Los cuatro fueron fundamentales para eso. A ver, pero entremos a la política peruana. Sí, ¿no? Yo quiero decir algo, Rafael, sobre... Lo he publicado ahora en un tuit, ¿no? No quería meterme en el tema futbolero de Paolo, de los Acuña y todas esas cosas, ¿no? Porque finalmente es un contrato que verán cómo lo resuelven, ¿no? Pero lo de Paolo Guerrero, digo yo, va más allá de Paolo Guerrero. Es el hecho indiscutible de un país tomado por el crimen organizado. Así es. Cada día que pasa, esto hay que tomarlo en cuenta, toman más territorio y continúan avanzando en una marea incontenible, apropiándose de lo más sagrado que nosotros tenemos como país, que es nuestra soberanía nacional, y afectando directamente nuestra condición de ciudadanos libres. Creo yo que ni Sendero Luminoso y el MRTA llegaron a tanto, ni se atrevieron a tanto. Ellos están controlando regiones enteras, departamentos enteros, y siguen avanzando. Y avanzan, ¿saben por qué? Porque pueden, porque se les deja, ¿no? Solo un dato. De las casi 200.000 personas que fueron detenidos en flagrancia, apenas unos 4.000 han sido encarcelados, con lo que se demuestra la inoperancia y sobre todo la putrefacción del sistema jurídico que tenemos. Aún así, somos optimistas. Claro que hay salidas, decimos, pero ninguna con el marco legal existente. Tenemos que cambiarlo, mejorarlo, adecuarlo a las dramáticas circunstancias que vivimos como país. Necesitamos un estado de excepción excepcional, que es lo mismo que decir un estado de guerra contra el crimen. En realidad, todos los que piensan sobre este tema sabemos lo que hay que hacer, pero se requiere de coraje, de decisión política y de amor por nuestro país. Autoridad, Cuando concluya esta guerra, si se inicia, cuando concluya esta guerra contra el crimen, tendremos tiempo para en su momento poder debatir la moralidad de nuestras acciones. Pero si no ganamos esta guerra, en realidad nada tiene sentido. Y nuestro destino será muy parecido al de Haití, donde no hay gobierno. Las bandas organizadas se han dividido el país y lo manejan a su antojo. Algo semejante está pasando a nuestros ojos, y a la vista de todas las instituciones y de todo el mundo. Y sin embargo, aún no se deciden a afrontar con seriedad el tema. Yo soy de los que creen, Rafael, que debería haber una comisión permanente en el Congreso dedicada exclusivamente a este tema, para coordinar con todas las instituciones del caso, INPE, el Ministerio de Justicia, Legislación. Debería trabajarse esto con carácter de urgencia. Es el problema número uno que nuestro país tiene. Y nuestra clase política en su conjunto, y hablo de gobierno y de la oposición, no se están tomando en serio, no se lo están tomando en su verdadera dimensión, en su verdadera magnitud, en su verdadera tragedia. Y es un tema que no podemos esperar hasta el 2026, porque corremos el riesgo que los delincuentes elijan a los próximos candidatos al Congreso. Así estamos. Por eso es urgente ya desde ahora comenzar a trabajar este tema, ¿no? Bueno, los que quieran escuchar, que escuchen, ¿no? No, yo no estoy tan... Ahora, voy a poner un ejemplo más, lo que ha sucedido en Ayacucho. No vamos a pasar el video porque no le hacemos propaganda, ni le damos publicidad, ni le damos audiencia a estos sinvergüenzas, ¿no? Pero lo que ha pasado en Ayacucho hace unos días con ocasión de una comparsa de carnaval, donde los danzantes y las danzantes
insultaban completamente, ¿no?, a la policía, incluso delante de efectivos de la policía. Insultaban, los llamaban de todo a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Bueno, ahí es un ejemplo, Pepe. No, yo no creo que haga falta, no quiero discutir porque no vamos a perder el tiempo en eso, pero no es tanto de cambiar el marco legal, ni siquiera de nombrar una comisión, que se puede, está bien. La verdadera solución es ejercer la autoridad, Pepe. En Bukele, allá, sí, habrá ha puesto el estado de excepción, cosa que es un absurdo totalmente democrático, pero sobre todo su gran mérito es ejercer la autoridad, ¿no? Con lo que tú decías, el coraje en hacer uso del poder para el bien de la sociedad, ¿no? Ese es el punto. Pero en fin, ahí están. Lo que ha sucedido en Ayacucho es otro ejemplo de una completa falta del principio de autoridad en el país. Y mientras eso no se recupere, como tú dices, no hay futuro. Leía hoy día la editorial del diario El Comercio y decía: el ministro de Economía tiene que hacer esto, porque si hace esto podríamos salir. El ministro de Energía y Minas, que es muy bueno, debería hacer esto. Pero es decir, no pueden actuar sobre una institución que se está derrumbando. No hay imperio, no hay autoridad. Si no hay autoridad, si no hay respeto a la ley, no hay nada, no hay forma en que los ministros puedan actuar. Eso es lo que el Estado tiene que recuperar, su autoridad, su imperio, porque de otra manera es imposible atraer capitales, es imposible que los inversionistas vengan a un país donde las turbas y la delincuencia imponen su ley en las calles y arrodillan a las autoridades y al propio Estado, ¿no? Eso es lo que tenemos, que ese es nuestro tema, eso es lo que tenemos que solucionar como país y como nación, ¿no? Dicho sea de paso, miren lo que pasa, nadie puede decir, por ejemplo, que Canadá es un país antidemocrático, en el que no existe la democracia, ¿no? A ver, pongan la imagen 106, por favor, producción. Esto es lo que dicen en Canadá con toda claridad, no solo los policías, sino las autoridades. No, en pantalla completa, por favor, para que puedan leer. La policía canadiense sostiene que la fuerza de parte de las autoridades no debe ser proporcional. Tiene que ser mayor. Por supuesto. Esa es la que conduce al orden público. La fuerza proporcional invita al desafío permanente, porque deja a los antisociales en un falso empate en vez de un castigo real. Es evidente, es clarísimo. A ver los caviares o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿van a afirmar que los canadienses no respetan la democracia? Claro que la respetan. Lo que pasa es que es una verdadera democracia, no la democracia boba que existe en nuestro país y que defienden algunos con intereses personales, por supuesto, ¿no? Y el caso del sistema jurídico, por ejemplo, es una tragedia para el país, ¿no? Ayer, el día viernes, el Ministerio Público dejó en libertad a 13 detenidos, integrantes de mafias rivales, que se agarraron a balazos por el pago de cupos en el Callao. 4 de ellos se lo encontraron con armas, dispararon incluso contra la policía, pero la Fiscalía dice que los ha liberado porque no había ninguna denuncia formal. Los policías, por supuesto, que han participado en la captura y que expusieron sus vidas para ello, se mostraron indignados porque siempre sienten que su trabajo fue en vano y sienten que no se respeta lo que hacen por la sociedad. Y tienen razón, tienen razón. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? Siempre se denuncia y siempre hacen lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con la Fiscalía? Eso es lo que vamos a tratar con el doctor Chávez Mandujano un poquito más adelante, uno de los tantos temas. Dardo López Dols, que fue ministro del Interior en determinado momento, ha escrito el otro día un artículo muy bueno. Dice, el título es Mentiras mediáticas que aumentan la inseguridad. Y dice, en resumen, entre otras cosas, lo siguiente. Primera mentira, primera falsedad. La seguridad es tarea de todos. Falso, dice él, falso. Ni a usted ni a mí nos pagan por cuidar a otros. Para eso le pagamos a policías, a fiscales, a jueces y a agentes carcelarios. Es tarea de ellos, ¿ah? Es decir, tarea del gobierno, ejercer la autoridad para proteger a los ciudadanos. Por eso indigna, digo yo, cuando en lugar de proteger a los ciudadanos, actuando con mano firme y con autoridad, ejerciendo la autoridad en contra de los sinvergüenzas, ¿no?, se protege en el fondo a los delincuentes, haciendo, por ejemplo, lo que acabas de mencionar tú, liberando a delincuentes que después de esfuerzos la policía ha conseguido detener. Segunda falsedad, la fuerza del monopolio
la fuerza es un monopolio del Estado, el uso de la fuerza. Él pone el uso de la violencia, en general es el uso de la fuerza. Falso, dice él, y tiene razón. El monopolio estatal, el del Estado, es el de la fuerza punitiva o fuerza sancionadora. Pero la legítima defensa es el ejercicio de fuerza. Pero es un derecho natural, que no es monopolio del Estado ni de los delincuentes. Es un derecho natural que tiene todo ciudadano. Y tercera falsedad. Uno de los fines, sostienen muchos, del sistema carcelario es la reinserción social de los delincuentes. Y dice él, falso. Esa teoría socialista de la reinserción social de los delincuentes ha demostrado en los últimos 40 años que es una utopía, una verdadera absurdo. El problema carcelario, dice, por ejemplo, no se resuelve soltando a delincuentes para disminuir el hacinamiento en las cárceles, sino construyendo más cárceles y, por supuesto, eliminando la corrupción en el sistema carcelario, ¿no? Y de toda la razón, toda la razón. Es que esto es el sentido común. No se trata de izquierda y derecha, como hemos hablado varias veces, Pepe. No se trata de derechistas, de izquierdistas, de conservadores o de progresistas. Se trata de aplicar y de seguir el sentido común. Punto. Y no se trata de darles condiciones de vida adecuadas, ¿no? Ellos están ahí porque han delinquido contra la sociedad, porque han cometido crímenes o actos dolosos deplorables, ¿no? Y la idea es que no tengan ganas de regresar, y para eso las prisiones tienen que carecer de muchas cosas como en la práctica carecen, ¿no? De eso, ¿no? Así es. Bueno, 4 nuevos ministros. Sobre los ministros yo quiero hacer un comentario muy pequeño. La Presidenta ha cambiado a 4 ministros, ¿no? Al de Defensa, al de Cultura, me parece. Perdón, del Ambiente. Inclusión social, del Medio Ambiente. Ambiente, sí. De Energía y Minas y Economía. Yo quiero comentar que a mí me parece que el nombramiento de Rómulo Mucho en el Ministerio de Energía y Minas es un verdadero acierto. Por supuesto. Es un hombre que conoce el sector, además es un hombre con capacidad y es un hombre honrado, que sabe y creo que valiente además. Muy inteligente. Además de eso, ¿no? Es puneño. Sí, claro. Está muy comprometido con la gente en su zona, así que quizás puede hacer una magnífica labor, ¿no? Así es. Quizá. Así como somos duramente críticos del gobierno, también en este programa sabemos reconocer cuando se tienen aciertos, y este es un acierto. José Arista es el otro en el Ministerio de Economía. Yo he conocido a José Arista cuando él era viceministro de Economía, en la época del segundo gobierno aprista. Yo era ministro de Producción primero y después de Defensa. Diré que José Arista era una persona más o menos como Alfredo Jalelí, muy bueno para amarrar el gasto público, digamos, ¿no? Cosa que es buena. Quizá tenía que tener en cuenta José Arista que también son ministros de Economía, no solo de Finanzas, ¿no? Efectivamente, hace falta disminuir el déficit fiscal, eso es importantísimo. Y hace falta no desperdiciar los recursos del Estado, es decir, de nuestros impuestos, en tonterías. Y creo que él puede ponerse firme y efectivamente conseguir que eso se haga. Pero también recordar que además de ministro de Finanzas es ministro de Economía, para no ser cuadriculado, digamos. ¿Qué opinión tiene de Astudillo, del general Astudillo? Bien, lo conocí. Lo conocí. Por eso te pido general. Opinión, pues. Lo conocí poco, vamos a decir así, al general Astudillo. Pero, en fin, espero que haga una labor adecuada, ¿no? ¿Mejor que el que se va? No, de todas maneras mejor que el que se va, por supuesto que mejor que el que se va. Es que mejor el que ha dejado, además, dicho sea de paso, yo creo que ha contribuido un escándalo que ha surgido, que se ha hecho que lo denunció justamente Cuarto Poder el domingo pasado, de una canibalización de 111 fusiles en la guarnición o en el batallón 512, que un coronel, cuando lo nombraron en ese puesto, el coronel Durán, me parece que es el apellido, no recuerdo ahorita el nombre, pero descubrió esa canibalización y entonces acudió a su jefe a decirle: esto hay que denunciarlo a la inspectoría y hay que tomar acciones. Y su jefe era nada menos que el hermano, el general Mario Chávez Cresta, hermano del que era hasta hace pocos días ministro de Defensa, ¿no? Bueno, no hicieron nada. Y es más, Chávez Cresta, según Cuarto Poder,
quiso después, un tiempito, 11 meses después de la denuncia de Durán, quiso que las armas se fundieran, o sea, que se eliminaran, ¿no? Se dieran de baja, pero por fundición. Y entonces, claro, el coronel Durán dijo, no, un momentito, estas son pruebas de comisión de irregularidades y eventualmente de delitos. Así que no, felizmente no lo hicieron. Y solo 3 años después, con otro jefe, entonces sí pidieron la intervención de inspectoría. Pero resulta que el denunciado es justamente el que descubrió la irregularidad y el que denunció esta barbaridad, el coronel Durán. Fíjate si... Pasan. Bueno, yo quiero decirles como ex ministro de Defensa a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y en especial del Ejército del Perú, que están muy equivocados quienes creen que quienes denuncian las irregularidades desprestigian a las Fuerzas Armadas. Quien las desprestigia son los sinvergüenzas que cometen esas irregularidades o esos delitos y quienes los ocultan. Esos son los que desprestigian a nuestras Fuerzas Armadas, no los honestos y valientes que descubren las cosas y que las denuncian. Así que una vez más, la pita se rompe no solo por la parte más débil, sino incluso por la parte que era la que tenía el mérito de haber hecho la denuncia. Realmente indignan estas cosas y esta actitud de algunos militares. Otro tema que hay que resaltar es el nombramiento de personajes muy preparados para responsabilidades internacionales. Es el caso de Alfredo Ferrero. Él fue ministro de Producción con Alejandro Toledo y él fue el que se ocupó casi al 100% de impulsar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que ha sido tan importante para nuestro país. Él ha sido nombrado precisamente embajador en este país. Y evidentemente creo que podemos esperar buenos resultados de su gestión. Otra buena noticia en este campo... Lo mismo dicho de paso de Carlos Hackanson. Carlos Hackanson, nombrado embajador en Costa Rica. Un hombre, un académico muy talentoso, que no solamente va a cumplir con sus obligaciones como embajador, sino como fiscalizador de las acciones que haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión. Pero ahí está en sede, la Corte, la Comisión está en Washington, de Ferrero. En Costa Rica está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es muy importante para él porque es un especialista. Y por primera vez vamos a tener a un embajador muy enterado de los temas y que va a poder meter su cuchara en temas que convienen a nuestro país. Así que sí, habría que felicitar al gobierno por, en lugar de mandar mamarrachos a puestos internacionales, está mandando gente representativa, interesante e inteligente y necesaria para los intereses de nuestro país, ¿no? Y otra cosa más que hay que recordar y machacar y repetir para que la gente lo comprenda, lo entienda y se indigne, para que no sigan abusando de nosotros. Lo de Petroperú, francamente, se burla y nos roba diariamente a todos los peruanos, ¿no? Petroperú, ya se ha dicho mucho, pero por ejemplo, ahora Perú 21, no sé qué día ha sido, hoy domingo, en su carátula, fíjense, muestra pónganlo con pantalla completa, por favor. ¿Qué importa la figura de nuestra? Lo que interesa es lo que mostramos, amigos de producción. A ver, descubren, por ejemplo, el condominio ese en Punta Arenas, Pariñas, en Talara, valor estimado 27 millones de dólares, ¿no? Es que no hay derecho, tienen club los altos funcionarios, los funcionarios de Petroperú. Después, casa de pesca en Punta Sal, por supuesto. Eso no, ahí no van los obreros de Petroperú, claro, ahí van los gerentes, el gerente general o los altos funcionarios, los capos. Nunca mejor dicho, los capos. Otro, por supuesto, el edificio en Lima, ¿no? Que está valorizado. Bueno, esta casa de Punta Sal, 120 mil dólares. El edificio de Petroperú en San Isidro, valorizado en 106 millones de dólares. El Club Petroperú en Surco, por valor de casi 24 millones de dólares. Villa Petroperú en Talara, un valor estimado de otros 1,5 millones de dólares. Y finalmente la Casa del Olivar, que yo recuerdo que estas eran las oficinas de Belco, que fue una empresa petrolera que estatizó Alan García, que dicho sea paso, esa estatización nos costó después una multimillonaria indemnización, como pasa siempre cuando la gente no respeta los contratos. Y bueno, la casa esa del Olivar está valorizada en casi 7 millones de dólares. Es decir, Petroperú
no solamente ha desperdiciado miles de millones, sino que sigue desperdiciando y encima gozan con nuestra plata, como dice Perú 21. Es que no hay derecho, francamente, no hay derecho. Impresionante. Ajá. Ese es el Estado. Cuando tú quieras saber con quién estás conversando, lo único que tienes que preguntarle es esto, Rafael. ¿Tú qué prefieres? ¿Más Estado o menos Estado? Ya no pregunten si son de derecha, centro, de izquierda. Claro, pregunten solamente qué quieres tú. ¿Más Estado o menos Estado? Mejor incluso. ¿Más burocracia o menos burocracia? No, más Estado o menos Estado. Si el tipo dice más Estado, eso significa que estás conversando con un ideologizado, con una persona que no entiende o que está siendo manipulada, o sencillamente con un imbécil, ¿no? Así de fácil, ¿eh? O más Estado o menos Estado. Si dices más Estado, evidentemente estás en la fila de Vladimir Serrón, pues, ¿no? De Pedro Castillo, ¿no? Sí, pero Petroperú, con eso termino esta parte, este comentario, porque Petroperú contrató, por supuesto, con nuestro dinero, a una consultora internacional que le dio una serie le sugirió una serie de medidas para intentar solucionar su crisis. Entre otras, por supuesto, pedir más plata, ¿no? Que era lo que... En fin. Pero esta consultora también le dijo una serie de cosas, unas medidas sencillísimas. Ni siquiera las medidas más sencillas han sido adoptadas por Petroperú. Ya felizmente anunció el ministro de Energía y Minas que el presidente actual de Petroperú se va, ¿no? Es que estaba con licencia, era un funcionario. Sindicalista. De Petroperú, claro. ¿No? De licencia, o sea, iba a regresar a su puesto como ministro como presidente de Petroperú, ¿no? Por supuesto, para defender sus propios intereses. Y luego, fíjense ustedes, por amplísima mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó acusar e inhabilitar por 10 años en el ejercicio de la función pública a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia por infracción a la Constitución. La contundencia en esta votación se debe a que APP, el partido del romántico Acuña, se ha sumado al bloque que llamamos nosotros el bloque democrático, por darle un nombre, ¿no? Se ha sumado. Pero los votos de Acuña son peligrosos porque a veces para negociar se van para este lado, respaldan en la comisión permanente incluso y en el pleno, dependiendo de lo que hayan negociado, lo que esté buscando Acuña, cambian el voto, ¿no? Sí. Entonces es una vaina, ¿no? Es una vaina, ¿no? Porque eso los convierte, si fuese así, en mercenarios de la política, en aventureros de la política, ¿no? Porque no tienen línea, sinuosos como serpientes, ¿no? Y así no se hace política, ¿no? Así no se construye patria, ese es el caso. El otro tema es el de Vizcarra, el caso de Richard Swing. El informe, unanimidad. Es increíble, es unanimidad total, ¿eh? Porque a él le atribuyen responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias agravado, en calidad de autor, delito de peculado doloso por apropiación para terceros, en calidad de instigador, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. En esta votación ha habido unanimidad. Esto rara vez ocurre en el Congreso, que haya unanimidad. Es imposible, significa que no tiene un amigo, pero no se hagan expectativas, ¿eh? Porque el señor Vizcarra es un hombre muy poderoso en el país, aunque parezca que no, lo es. Él nombró la Junta Nacional de Justicia y todos los jueces y fiscales dependen de la Junta Nacional de Justicia. Así que la herramienta que tiene entre sus manos este señor es muy potente. Y esa es la razón también por la que los fiscales y los jueces aguantan, encarpetan sus expedientes, no los quieren ver, no lo quieren juzgar, porque si en algún momento este señor es juzgado y es condenado, podría tratar de reducir su condena, ¿no? Y entonces animarse a ser colaborador eficaz. Y entonces, ¿qué pasaría en la Fiscalía? ¿Qué pasaría con los ex miembros del Tribunal Constitucional? ¿Qué pasaría con los periodistas que metieron su línea a Vizcarra por millones y millones de dólares? Se armaría la de San Quintín en el país. Esa es la razón, amigos, por la que los juicios son lentos. Esa es la razón por la que protegen al señor Vizcarra. Y a pesar de esta contundente votación, no se hagan expectativas. El señor Vizcarra sigue siendo un hombre muy poderoso en el país. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el doctor Chávez Mandujano. No, Chávez no. No, perdón. Se me fue el nombre.
Bueno, amigos, estamos en medio de una crisis muy profunda en el sistema jurídico, que ha demostrado en los hechos su inoperancia, su mediocridad y también su putrefacción, ¿no? Es un tema que merece el análisis de los juristas para poder encontrar una salida, porque así no podemos continuar, ¿no? Entonces, por eso está acá el doctor Pacheco Mandujano, ahora sí, un jurista de trayectoria. Pacheco, no Chávez. Pacheco. Y yo dije Andrade, imagínate. Tú dijiste Chávez y yo dije Andrade, imagínate. Mandujano sí acertamos los dos. O sea. Bueno, ya conocido en nuestro programa, gracias. Luis Rafael, buenas noches. Hola. Pepe, buenas noches. Encantado de estar en el programa. Dale, perdona Pepe, porque estabas tú. Pero no me olviden. ¿No? ¿Qué hacemos? A ver. Bueno, como ha señalado Pepe, la situación que está viviendo el sistema de administración de justicia, que tradicionalmente era paquidérmica, inoperante, receptáculo de abogados que no triunfaban en el ejercicio de la carrera y que sin embargo de alguna manera terminaban obteniendo cargos de jueces o de fiscales, trasladando toda la mediocridad que justamente les caracterizaba en el ejercicio de la función de la noble profesión de la defensa de manera libre, convertían al sistema en un sistema pues completamente lento y además corrupto. Pero a todo ello, que ya viene de larga data, y a la sumisión que caracterizó al sistema judicial también a lo largo de la República, se suma ahora una especie de volquetadas de toneladas de putrefacción que finalmente han terminado revelando el estómago y los intestinos de este monstruo, de este leviatán, que sorprende inclusive a quienes, digamos, todos los días tenemos que trabajar con el sistema de una u otra manera. Nunca en la historia ha habido una crisis como la que estamos viviendo. ¿Qué hacer frente a esa situación? Hay algunos caminos, hay algunas posibilidades, algunas más reales que otras. Digamos, a ver, partamos por lo menos real. Cuando se acabó el gobierno de Fujimori, tras la fuga del ingeniero, en el año 2000, el país tenía que empezar a reconstruirse. Un apartado de la reconstrucción tenía que ver con el Ministerio Público. Y en aquel entonces, la fiscal de la Nación, doña Nelly Calderón, una mujer de mucha fuerza y además muy correcta, tomó la decisión histórica de declarar en estado de emergencia y reorganización al Ministerio Público, porque esa es facultad del Ministerio, del Ministerio Público. De manera que entonces no hay necesidad de esperar desde fuera a que pueda reorganizarse el Ministerio Público. Ahora, pero eso lo va a hacer el actual fiscal de la Nación, que es un holograma de Pablo Sánchez. Imposible. Imposible. Por eso es que yo partía de lo menos real a lo que podría ser más realista, ¿no? Bueno, podría efectivamente, digamos, podría hacerlo, pero nadie puede confiar en que lo haría bien, digamos. O sea, los cambios no serían... Yo he revisado, bueno, no he revisado, me mandaron una hoja ya sobre su actividad profesional antes de ser fiscal de la Nación. Elemental, pobrísima, solo en Ica, ¿no? Sí, claro. O sea, sin mayor trascendencia, sin mayor historia, sin mayor lectura. No se conocen de él artículos, ni libros, ni trabajos de investigación. En realidad es un hombre que parece puesto por algún grupo para que cumpla sus intereses, ¿no? No veo ni carácter, ni decisión, ni inteligencia para eso, ¿no? Me has hecho recordar el maestro Raúl Peña Cabrera, que en paz descanse, uno de los padres del derecho penal en el Perú. Fue mi profesor. Sí. Claro. Refiriéndose a ese tipo de personas, decía, ese es el perfil de a quien le espera asumir un alto cargo en el sector de justicia. Sí, claro. Porque eso es lo que se necesita precisamente, personajes de esta medianía para abajo. Ahora, claro, en un golpe de toma de conciencia, Juan Carlos Villena podría, si es que le entra la inyección de alguna manera, darse cuenta que tiene una posibilidad histórica de pasar
a formar parte del libro grande del Ministerio Público. Si tuviera conciencia, pero realmente... ¿Y si estuviera limpio? Y si estuviera limpio. ¿Y si Gorriti no tiene algún video de él? ¿No? Que lo tiene sin duda, ¿no? Porque eso es lo más probable. Muy bien. Otra alternativa. El Poder Ejecutivo, mediante una iniciativa ante el Congreso de la República, puede solicitar la reforma, ¿no?, del Ministerio Público y del Poder Judicial también al mismo tiempo, formando una comisión. Pero lo que vemos es que más bien el gobierno de la señora Dina Boluarte está dejando pasar las cosas porque a ella le conviene. No quiere hacer olas. Exacto, porque de esta manera estamos con la atención puesta en un tema sumamente importante que es la crisis de la Administración de Justicia, mientras la economía sigue para abajo, mientras la delincuencia sigue campeando. Y bueno, pues de esa manera ya se evita que los reflectores apunten hacia Palacio de Gobierno. A Palacio de Gobierno. Así es. ¿No? Entonces, por ahí tampoco viene la cosa. Pero el Parlamento podría quizás tomar cartas en el asunto. Y una primera cuestión fundamental es retirar sancionando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por toda esa seguidilla de infracciones constitucionales que ya han acumulado a un prontuario de infracciones constitucionales y que, sin embargo, a través de mecanismos de medidas cautelares que se plantean en el Poder Judicial, obviamente con sus jueces, ¿no? Claro. Y quienes no sean sus jueces igual se mueren de miedo porque en algún momento van a pasar por el rasero de ellos. Exacto. Entonces dan las medidas cautelares violando la Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional que ya dejó claramente establecido el hecho de que el Poder Judicial no puede interferir las actividades que son exclusivas y excluyentes del Parlamento. Propia del Parlamento. Así es, en tanto no se viole el debido proceso. Ahora, el debido proceso se ha cumplido cabalmente en cada una de estas investigaciones. Por lo tanto, no tendría por qué venir una nueva medida cautelar. Pero sin duda, mañana o pasado, a propósito de este informe de acusación, ya seguramente se estará listando una medida cautelar, ¿no? Seguramente. Bueno, y justamente el debido proceso... Pero ahí corresponde... La Junta Nacional de Justicia no respetó al destituir o al suspender a la fiscal de la Nación. Yo quisiera explicar esto. Pero perdón, un juez que emita una cautelar como esa cae en prevaricato. Prevaricato. No, evidentemente, eso es lo que han hecho. Por supuesto. Claro. Exactamente. Pero tendría que ser denunciado ante el Ministerio Público. El problema es que el Ministerio Público está copado en este momento por quienes deberían ser investigados, ¿no? Entonces, muy difícil. Ahora, con respecto a lo que tú has señalado, esto yo lo quiero explicar para todos los televidentes que le siguen a ustedes y que no tienen formación jurídica. Se ha dicho más de una vez que la Junta Nacional de Justicia ha procesado a Patricia Benavides a través de un procedimiento que no está establecido en la ley, que es el procedimiento sumario que niega la investigación. Muy bien. ¿Qué ha dicho la Junta Nacional de Justicia? No, eso está regulado en el reglamento. Muy bien. La Constitución Política del Perú señala clarísimamente que los procedimientos administrativos sancionadores se regulan única y exclusivamente a través de la ley. Y en la Ley Orgánica de Formación de la Junta Nacional de Justicia solamente existen dos formas de procedimiento. No está el sumario. Así es. Entonces, vamos por lo que los abogados llamamos la pirámide de Kelsen. En esa pirámide de Kelsen, que no es otra cosa más que el establecimiento de la jerarquía de las normas jurídicas, primero va la Constitución, luego la ley y debajo de la ley los reglamentos. Esto es muy importante porque de esa manera la Constitución no puede la ley no puede cambiar a la Constitución como un reglamento no puede cambiar a la ley. Entonces, si hay un procedimiento en el reglamento, pero no está en la ley y sin embargo se aplica, hay una infracción constitucional clarísimamente. ¿Qué hacer frente a esa situación? Entonces, ahí tenemos una infracción constitucional. Es clarísimo que esa misma interpretación, o mejor dicho, esa misma utilización que hacen de su reglamento es una infracción constitucional. Así es, por supuesto. Y además hay que recordar otra cosa. A diferencia, y esto me recuerda un comentario que quiero hacer sobre Beatriz Merino,
que nos ha escrito, nos ha hecho conocer que renunció al poquísimo tiempo de haber sido nombrada miembro de la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia, justamente por una atribución que se autoarrogaban los de la Junta Nacional de Justicia y que Beatriz Merino sustenta que es inconstitucional. Pero no voy a entrar a ese tema, solamente dejo constancia pública de que cuando nombré a Beatriz Merino entre los miembros de la Comisión Consultiva, bueno, ya no es así y no lo fue a los pocos días, porque Beatriz Merino renunció, como digo, por este motivo. Y dejando claro, además, dicho sea de paso, que no se había reunido ni una sola vez la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia. Creo que hasta ahora nunca se ha reunido, ¿no? Me parece. Imagínate, probablemente. Bueno, pero lo que quería recordar es que, a diferencia del derecho privado, o de las cosas uno dice en el derecho privado, en las actividades privadas, lo que no está prohibido está permitido. O sea, yo tengo derecho a hacer lo que no está prohibido, cualquier cosa que no esté prohibida. En el derecho público es al revés. Solo se puede hacer lo que está expresamente contenido en la ley, ¿no? Así es. Entonces, una interpretación de que esta es una atribución mía, aunque no lo señale la ley, es absolutamente inconstitucional. No, además por cuestión de jerarquías, sí, pues es clarísimo, absolutamente que no pueden cambiar la ley. Pero ahora, a todo este problema, ¿no?, donde ya vamos sumando varias cosas, por ejemplo, el tema de la edad de la señora Inés Tello y esa falsa interpretación, la presencia de Servir a través del señor Juan Carlos Cortés Carcelén, que ustedes denunciaron aquí, que era el que les tomó el examen y luego en premio lo nombraron secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Y hasta Aldo Vázquez. Aldo Vázquez, efectivamente. Bueno, a todo ese conjunto de acciones delictivas y de infracciones constitucionales tenemos que sumarle algo más que ya hace tiempo veníamos nosotros denunciando y que sin embargo las voces caviares trataban de menospreciar. El hecho del control fáctico que tiene, no me gusta utilizar esto porque me recuerda a Vizcarra, ¿no? Digamos el control fáctica. El control de hecho que sobre el Ministerio Público tiene un personaje completamente ajeno. En este caso estamos hablando de Gustavo Gorriti. IPIS se ha apresurado a sacar un comunicado en el cual si fueran ellos juristas, han dicho: aquí no encontramos nosotros ningún elemento razonable de la comisión de un delito. Claro, como ellos son juristas y además jueces, pueden decir eso, se convirtieron en jueces. Sí. Y sobre esa base, IDL Reporteros, que solamente de reportero tiene el nombre, porque IDL es una ONG que supuestamente recibe fondos para defender derechos humanos, pero no es un medio de comunicación. O sea, no tiene autorización para trabajar como un medio de comunicación. Y esto hay que dejarlo claramente establecido, porque imagínate que cualquier esquizofrénico coge un micrófono, se pone el teléfono celular el día de hoy y empieza a transmitir y entonces se autotitula periodista. Eso es imposible, pues. Porque si no, de lo contrario, yo también podría decir, yo soy médico, ¿no? Entonces veo que tienes un cáncer y yo te voy a operar, tráigame el cuchillo. No, eso es imposible. Claro, quizás el ejemplo es un poco exagerado, pero la esencia es exactamente la misma. Entonces, IDL Reporteros, que repito, de reportero solamente tiene el nombre porque no es un medio de comunicación, ha sacado un comunicado donde dice que se atribuye falsamente, como en las mejores épocas montesinistas, contra el montesinismo contra el cual ustedes han combatido. Y yo también, allá en mi tierra. Al mejor estilo fujimontesinista se atribuye al señor Gorriti facultades de poder sobre el Ministerio Público, lo cual es totalmente falso. Pero perdón un momentito. ¿No es cierto que el mismo Gorriti llama por teléfono a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, para decirle: hay un fiscal que está interviniendo en este momento en mi oficina, dile que no lo haga? Y el fiscal de la Nación llama y suspende la diligencia. Está demostrado. Y además él, a mí eso, no sabes con quién te has metido. Además. Y te va a llamar Pablo Sánchez. ¿Eso no es poder? ¿Eso no es poder? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, esto es posible porque se le ha dado demasiada demasiada cuerda a estas ONGs, particularmente a esta IDL, para que recibiendo fondos
non santos, dicho sea de paso, porque provienen de organismos internacionales, la mayoría de ellos financistas de los procesos de desestabilización social en el mundo, y que provienen estos dineros de la trata de personas, el secuestro de niños, el financiamiento de las guerras, y con esos dineros se apoya a ONGs como esta. Estoy hablando de Open Society específicamente, de George Soros. Entonces, reciben dineros, millones de dólares. Nadie sabe si realmente cumplen sus objetivos de supuesta defensa de derechos humanos, porque lo único que vemos es que el abogado principal de IDL, el señor Carlos Rivera, se dedica a meterle querella a todo el mundo. ¿Eso es defensa de derechos humanos? No sabemos cómo utilizan estos fondos porque no hay fiscalización. Y el Estado lo permite. Y sin embargo, las ONG se comportan como auténticos partidos políticos, con la diferencia de que no hay un sistema democrático que elija dentro de la ONG a los representantes, y simplemente actúan entonces como una fuerza de presión externa, y ahora, además de control, vía chantaje. Ahora, yo leyendo los diarios, veo que hay consenso entre los penalistas para que el señor Gorriti sea investigado por tráfico de influencias, usurpación de funciones y colusión. Los delitos que se le imputan no están protegidos por el derecho a la libertad de prensa. Y como esto lo hizo con el fiscal Pérez, se supone que el señor Villena debería abrir una investigación, ¿no? Pero no lo ha hecho. Y ya se anuncia una denuncia constitucional en el Congreso, porque se considera esto una falta muy grave. Es que no trata a todos por igual. O sea, todos los nombres que han salido en las declaraciones de Villanueva deberían de ser tratados de la misma manera, ¿no? No incluye a Pérez, no incluye a Gorriti, no incluye al otro fiscal, a Vela, etc. Yo le he escuchado declarar en una de las radios favoritas del caviarismo, o radioprogramas del Perú, al fiscal Villena, donde le hicieron exactamente esta misma pregunta, y él dijo: no, lo que pasa es que yo solamente puedo investigar a los aforados. Entonces, como estos señores no son aforados, tienen que ser investigados por... Pero un momentito, ¿acaso no es cierto que en ese comunicado que lanzó el día jueves la Fiscalía de la Nación se integra dentro de la relación de los que van a ser investigados a personajes como, por ejemplo, Miguel Girao, que es asesor de... Él no es aforado, pero está ahí. También está el señor Pablo Talavera Helguera, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que no es aforado. Entonces, Villena no puede decir: solamente investigo aforados y a los otros no. Eso es lo que pasa con el periodismo cuando no se prepara para entrevistar a alguien y permite que ese alguien haga demagogia y mienta escandalosamente, como sucede normalmente en los medios de comunicación que quieren ayudar a los personajes. Ahora, cuando la Fiscalía se entera por los diarios de un potencial hecho criminal, delictivo, de inmediato abre investigación, de inmediato. Pero en este caso, ¿cómo se demoran? ¿Cómo se demoran? ¿No? Es una barbaridad. Lo cual termina confirmando la tesis según la cual, esta que viene de Jaime Villanueva, que Gorriti lo tiene pues chantajeado porque fíjate, no ha habido ningún ningún allanamiento, no hay si yo fuese Gorriti, por ejemplo, me encantaría que me levanten el secreto de las comunicaciones, ¿cómo no? Que te investiguen tus cuentas bancarias. ¿Cuál es el problema de eso, no? Si eres una persona correcta, que haces todo decentemente, no tienes de qué preocuparte. Cuando un personaje, sobre todo un personaje público, se escuda en la victimización porque es sometido a una investigación, ese personaje probablemente tiene algo que ocultar, ¿no? Con el levantamiento del secreto bancario y del secreto de las comunicaciones, vamos a saber realmente quién es el señor Gorriti, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Cuál es el problema? Eso no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer. ¿No es cierto? Así es, ¿no? Efectivamente. Ahora, este tema que, porque es periodista, no se le puede investigar, esa es otra gran falsedad. No, por supuesto. Primero que no es periodista. Primero que no es periodista. En consecuencia, él no puede exigir pues a reserva de fuente. Él es un activista político, ¿no? Que totalmente. Ejerce el periodismo. Totalmente. Pero aun cuando fuera periodista, eso no le pone corona en absoluto. Así es. ¿No? Y para que se enteren todos los ciudadanos peruanos, ciertamente el sacerdote, el abogado, el médico y el periodista tienen el privilegio de la reserva de la fuente. Sí, eso claro. Es completamente cierto. Sí. Pero hay una excepción, porque esto no es absoluto. Cuando el juez ordena que
se levante ese secreto. Es como la reserva bancaria. Nadie puede levantar el secreto de nuestras finanzas y de nuestra economía, salvo que el juez lo ordene. Así que no, aquí no hay cuestiones absolutas. Entonces el señor Gorriti tiene que ser investigado. No solo eso, mira, acaba de haber una entrevista a José Pérez, al fiscalillo ese, que desde hace años dijimos aquí en este programa, y lo repetimos muchas veces, que constituía un peligro público. Ya se demostró la clase de peligro que ha significado este personajillo, este inepto figuretti fiscal. Por su incapacidad intelectual, porque la tiene, por quizá desequilibrio que tiene, y por su sesgo de odio, ¿no? Pero ha explicado el otro día, le preguntan cómo explica su relación con Gorriti, y ha dicho prácticamente lo siguiente: bueno, una relación periodista-fiscal en la que reconocemos que es importante formar opinión pública. No, señor fiscal, un fiscal no tiene la labor de formar opinión pública, al contrario, y menos con periodistas, tiene al contrario el deber de la reserva. Así es. Justamente de procurar que no se conozca en el ambiente periodístico los temas, o que no se discutan los temas, porque no se tienen todos los datos. Entonces el fiscal tiene que investigar en privado, con reserva. No es exactamente lo contrario a lo que afirma el señor Pérez, ¿no? Y ojo que la reserva no es un tema de que vamos a mantener oculto el proceso para que nadie se entere mientras estamos haciendo alguna cuchipanda. No, no, no. Lo que pasa es que mientras se va construyendo la investigación, se va desarrollando lo que se llaman las teorías del caso, que pueden ser malogradas con el intervencionismo, como por ejemplo la generación de un circo mediático. ¿Por qué crees que en Estados Unidos, por ejemplo, te iba a decir, los jurados, no hay presencia de cámaras en los juicios? No, y los jurados no pueden leer periódicos, por ejemplo, los jurados penales por lo menos, no pueden leer periódicos ni escuchar televisión, y los aíslan durante los días que haga falta hasta que dicten sentencia. Así es. Ya, listo. Bueno, doctor Pacheco Mandujano, muchas gracias, pues ha sido una estupenda conversación. Os ha ganado otra vez el tiempo como siempre, y ya pues seguiremos en contacto. Por supuesto, un placer, Pepe. Muchas gracias. Amigos, pausa y regresamos.